En momentos donde las dificultades económicas son evidentes, tener al frente de una institución, de un país, de una comunidad, de un ayuntamiento, un gestor con contrastados valores y hechos y resultados, considero que es muy importante. Bueno, despois dunha xestión contrastada e perfectamente realizada en Galicia como secretario xeral da Consellería de Sanidade. Años en los cuales se puso en marcha, se creó el Servicio Gallego de Salud. Como traballador que fun nos anos 90 na Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Y en el cual la Consellería de Sanidade de Galicia claramente se situaba en un lugar pionero en iniciativas y en proyectos de gestión y de innovación. Esa capacidade que tiña de ilusionarnos a todos e cada un dos que ali traballábamos mañáns, tardes, incluso fin de semana. Con una gran capacidad para formar buenos equipos de trabajo y de empatizar con sus colaboradores. Cunha persona xoven naqueles tempos con 29 anos que ao pouco tempo xa foi reclamado desde outra administración. En Madrid el desenrolou a Secretaría, foi secretario de Estado do Insalus. Yo creo que lo que Alberto hizo fue ponerle mucha ilusión para gestionar eficazmente la sanidad, a pesar de que se fuera a transferir. Parte de los profesionales del antiguo Insalud que habían estado en los equipos de trabajo de Alberto Núñez Feijóo como presidente, se incorporaron como trabajadores en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Todos ellos pusieron de manifiesto el impacto positivo que les había provocado Alberto. Esa xestión tan fina, tan activa, sobre todo, e buscando sempre os puntos positivos, levouno tamén a Dirección Xeral de Correos. Correos naquel intre era un caos. Alberto tuvo una misión muy complicada de llevar a cabo, que fue la transformación de Correos en sociedad anónima estatal. Una empresa en la que 2/3 de la plantilla pagan cuota sindical, muy sindicalizada. Esto era muy complicado porque los sindicatos veían cómo se podía despatrimonializar Correos y de alguna manera ver peligrar lo que era su estabilidad y sobre todo en la condición de los más de 47.000 funcionarios que en ese momento tenía Correos. Modernizó todo Correos, que era impensable. Pero especialmente con las fuerzas sindicales mayoritarias, comisiones obreras, UGT y CESIF, consigue enamorarles. Bueno, yo donde le veía la comparecer en el Congreso, que siempre quería convencer. Les consigue contarles que este proyecto va a ser mucho mejor para el futuro de Correos, que Correos necesitaba de cara a la liberalización fortalecerse, coger músculo, empresarializarse y trabajar con las mismas técnicas que iban a trabajar nuestros competidores a futuro, ¿no? E a fe que o conseguiu. Non é fácil luitar contra prácticamente 1.400 e pico directores locais de Correos. Se encontró una sociedad que poco tiempo antes perdía cerca de 100.000 millones de pesetas. Es muy buen gestor. La dejó ganando 40.000 millones de pesetas, pero lo que más importante, mejoró mucho las condiciones de trabajo de los trabajadores. Un proxecto que alguien lle parecía ou pensaba que era imposible facelo en realidad. Consiguió prácticamente 10.000 puestos de trabajo que pasaron de una situación precaria a ser trabajo en plantilla. Poñelos a todos de acordo e ao final chegar a unha xestión que hoxe Correos é o que é. Para él fue una obsesión y un eje el conseguir que los 67.000 trabajadores de Correos vieran mejoradas sus condiciones de trabajo, al mismo tiempo de tamén el entorno de condiciones salariales. No ano 2003, en xaneiro, Alberto Núñez desembarcou en Galicia. Eu non tiña ningún trato con él, nin lle conocía de antes. Pois tiña precisamente medo de que non supera comprender ou entender os pequenos problemas que lle podía plantear un alcalde dun pequeno concello de Galicia. O primeiro que fixo foi informarse do equipo directivo que tiña a Consellería e no que respecta a miña persona, Alberto me ratificou no posto, o igual que a outras dúas persoas máis. E sorprendeume que realmente sí que era capaz de analizalo. Para min foi sorprendente ver como Alberto puso por enriba de cualquier outra cuestión personal o coñecemento e a capacidade da xente que estaba na Consellería. A capacidade de reacción que tiña inmediata a resposta. O primeiro día, non foi ni o segundo ni o terceiro, sino o primeiro día de Alberto na Consellería, tiñamos convocada unha reunión na Consellería de Economía para falar dos detalles do Plan Galicia, das actuacións que se iban a incluir. Tiene un trato personal y profesional llano, directo, dinámico y te propone un plan de trabajo, te da unos medios, fijas un calendario y a partir de ahí
el proyecto te arrastra. La mujer es lo que es y está por lo que está. Tendrá que haber 5, 10, 25, ninguna o todas. Y eso yo creo que Alberto se lo sabe distinguir, Es espectacular ver como una persona que acaba de aterrizar en un posto importante, en un momento complicado para un goberno, con una crisis de goberno recién pechada, que tivera os reflexos e a posibilidade, a capacidade de aportar en unha reunión celebrada pois, o primeiro día, insisto, da súa competencia na Consellería, pois que aportara esas ideas que logo, pois, co paso do tempo acabaron quedando reflexadas no Plan Galicia. Alberto motiva a calquera, impregna a calquera, en primer lugar pola súa xuventude que a ten, en segundo lugar pola súa eficacia que está claro que a ten e que se demostrou, e en terceiro lugar pola súa empatía natural. Es una verdadera máquina de trabajo, ¿no? Pero es una máquina que no aprisiona, que no presiona, es simplemente una máquina que entusiasma. Mandar le gusta lo justo, y que lo que le gusta muchísimo es negociar. Siempre está disponible para lo que necesites, no hay un papel que no te conteste, no hay una reunión que le pidas que no te la conceda. Como rectándote, decir, ni se te ocurra escaparte do que estás falando, non digas ninguna mentira porque ao final vou te cachar, non? Lo primero que hará Alberto en Galicia será hacer un plan estratégico para Galicia. ¿Qué tenemos que hacer de esta tierra? ¿Dónde la queremos proyectar? Hará el mejor equipo para conseguirlo y hará un plan de trabajo, la dotará de medios y todo en un ambiente de confianza, de honestidad, de lealtad, de trabajo. Y lo definían tajantemente como el mejor presidente del INSalud que habían tenido. Qué mala suerte tuvimos cuando Alberto se fue a Galicia, los gallegos fueron muy afortunados, pero nosotros perdimos probablemente al mejor presidente que hemos conocido después de llevar más de 20 años trabajando en la casa.